Las barreras para el aprendizaje y la participación son situaciones externas a los estudiantes que pueden limitar o incluso impedir el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es importante que conozcamos cuáles son los diferentes tipos de barreras que existen y para ello vamos a trabajar el día de hoy con este instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación en el marco de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, tanto para la correspondiente a directores y supervisores como también para docentes. Así también estaremos revisando la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva como un documento base para la elaboración de este otro, donde nos aporta muchísima información. Y bueno, sobre todo esta duda, ¿son tres tipos de barreras o son cuatro diferentes tipos de barreras? En este video lo vamos a platicar, de hecho también en las diferentes infografías que estaremos platicando con ustedes el día de hoy, que por cierto, estas infografías están de regalo en nuestra tienda en línea centroaprendizajeactivo.com. Aquí está toda la información, más detalles al finalizar este video y en el primer comentario, porque bueno, tenemos muchos regalos para todos ustedes. En ese sentido, bueno, vamos a entonces recapitular en qué parte de las orientaciones me piden revisar toda esta parte del instrumento para conocer y registrar las BAM. Bueno, en primer momento, al inicio de lo que corresponde del trabajo de directores y supervisores, pues nos hablan acerca de un marco legal de este sistema educativo nacional. De hecho, ya estamos terminando todas las infografías. Ya tenemos la del artículo tercero constitucional, también del 15º de la Ley General de Educación y del Plan de Estudios 2022. Y es en este donde nos hablan acerca de cómo debería de ser la educación en el artículo tercero. Y nos dicen que, bueno, la educación deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y al respecto nos hablan acerca de en este apartado y nos dicen lo siguiente: la inclusión que tomará en cuenta las capacidades y necesidades de los educandos, eliminando las barreras para el aprendizaje y la participación. Tan es así que, bueno, en este plan de estudios 2022 nos hablan acerca de muchos elementos y, bueno, el más interesante que se relaciona con esto es el punto número 4 acerca de estos diferentes, tiene que ver con los elementos que articulan el Plan de Estudios 2022 y nos habla acerca del derecho humano a la educación, el cual es fundamental para los estudiantes, quienes son la prioridad del sistema educativo nacional. Dicho lo anterior, dentro de las, bueno, ya orientaciones para docentes de toda educación básica, la sesión número 1 nos habla acerca de este propósito: reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitar. Dicho todo este contexto, dentro de las mismas orientaciones, vamos a ver este primer tema: la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación. Por ello, bueno, nos piden revisar, tan es así, este registro o este instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación. Todo el contexto, bueno, lo vas a encontrar también en nuestro canal, que aparece todos los detalles, toda la información. Y bueno, vámonos ahora sí con este instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación. También es así que, bueno, nos hablan acerca de lo siguiente y nos dicen por acá el doctor Pedro Covarrubias, dice lo conducente. Las barreras para el aprendizaje y la participación, VAP, es un concepto esencial incorporado al quehacer cotidiano docente como parte del trabajo dentro de la inclusión y de la atención a la diversidad, considerando que cualquier niña, niño, adolescente y joven puede enfrentar las VAP, es decir, los alumnos no tienen VAP. No, no es algo inherente al estudiante, no es que el alumno tenga la culpa de las VAP. No, el alumno lo que tiene es el derecho a la educación, ¿sale? Y de hecho, pues aquí está plasmado en los diferentes artículos y demás. ¿Qué es lo interesante? Que bueno, las VAP surgen de la interacción del estudiante con los contextos. Quienes tendrán que hacer los ajustes necesarios, pues son los contextos. El alumno no, el alumno tiene derecho a la educación. Y dice por acá, las VAP está presente en todos los tipos y niveles educativos. Actualmente resulta imposible hablar de inclusión, de diversificación o de necesidades específicas sin considerar el marco de acción de las VAP y su estrecha vinculación con el trabajo docente. Es importante definir que, bueno, todo esto se va a entender como cualquier obstáculo que impide que las y los estudiantes accedan y ejerzan su derecho a la educación.
Fíjense que aquí es donde aparece algo muy técnico y que de pronto quienes son asesoradas y asesorados de nosotros para los diferentes exámenes de la UCICAM, surge esta pregunta. Bueno, ¿cuántos tipos de barrera existen? ¿No? ¿Cuáles son los diferentes tipos de barrera? Bueno, aprendizajes clave manejaba unos, ahora eso ya no es vigente, tendremos que trabajar con el nuevo documento y es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Y nos dice que, bueno, de acuerdo con este documento, son cuatro grandes categorías: estructurales, normativas, didácticas y actitudinales, ¿no? Aquí nos habla acerca de este apartado, ¿sale? ¿Y qué es lo interesante? Que bueno, de hecho, pues hay algunos ajustes y demás. Si nos vamos a la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que estoy dejando en pantalla, ese documento está muy interesante, está muy padre en cuestión de cómo deberíamos de, sobre todo, conceptualizar esta parte de las estrategias y demás. Y bueno, me voy a saltar bastante porque sí está muy extenso. Y bueno, nos habla acerca de la exclusión, de la inclusión, de cómo debería de ser. Pero nos dice por acá que, bueno, las VAP se identifican en la página número 20 bajo tres grandes categorías: estructurales, normativas y didácticas. Por un lado, este documento dice que son cuatro, ¿no? Porque agrega las actitudinales. Y por otro, ese documento en el cual se basaron también, pues nos hablan acerca de que son tres diferentes. Miren, aquí los están definiendo, cada una de las barreras: las estructurales, las normativas, las didácticas, y dentro de las didácticas se pueden observar las actitudinales, ¿sale? Porque son preguntas recurrentes. Las didácticas se refieren a aquellas barreras que se dan en el acto educativo y en las mismas prácticas educativas y actitudinales dentro del entorno escolar. Entonces, las barreras actitudinales están dentro de las didácticas. ¿Qué es lo interesante? Que con ese contexto tú ya tengas toda esta información, sobre todo pues para tomar decisiones, para saber de qué manera vamos a estar enfrentando todo esto y sobre todo saber de qué manera vamos a ubicar la barrera que está enfrentando el estudiante. Ya en términos reales, pues es importante tener el conocimiento, pero lo más importante es saber de qué manera voy a apoyar a mi estudiante. Por eso, por esa situación, vamos a continuar pensando que, según la Secretaría, en este marco de la fase intensiva, vamos a continuar pensando que están las actitudinales como una barrera adicional, ¿no? En esa idea, pues tenemos este instrumento. El instrumento es con los datos generales del estudiante. La idea es no martirizar ni tampoco, pues, señalar a algún estudiante, ¿no? Son datos generales que necesitamos recabar con la intención, pues, de darle una debida atención, un debido seguimiento a la barrera y sobre todo, en su caso, minimizarla o eliminarla, ¿no? Saber identificarla y ubicarla muy bien. Por ello nos piden los datos generales de, en este caso, el nivel educativo, el centro escolar, y nos habla acerca de lo siguiente: instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación, identificación escolar, ¿no? Aquí vamos a anotar también el nombre y función de las y los docentes, las y los agentes educativos para educación inicial, así como el equipo técnico en su caso y de apoyo que colaboró en el proceso de diagnóstico socioeducativo en caso de que hayan participado especialistas, ¿no? Entonces, ¿en qué instrumento se está aplicando todo esto? Y aquí nos aparecen todas las instrucciones. Después de revisar y analizar los diferentes insumos que se emplearon durante el proceso de diagnóstico socioeducativo, registren aquellas barreras para el aprendizaje y la participación que están enfrentando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Identifiquen qué tipo de barrera es, la posible persona o agente educativo que la está o que esté generando y el contexto en el cual se esté presentando. Y ojo, es importante también señalar que esto no se debería de aplicar solamente para maestros, ¿no? Ya lo hemos platicado en diferentes videos. El sistema educativo nacional lo formamos todos, y me refiero yo a docentes, sí, directores, sí, ATP, sí, pero también supervisores, también jefes de sector, también autoridades escolares, educativas, la misma sociedad. Tendremos que identificar y ubicar muy bien qué está sucediendo, ¿sale? No es para señalar a alguien, pero sí, la Secretaría ha dado mucho esta narrativa de que, bueno, los únicos que somos responsables de la inclusión somos los maestros, directores, y no es así. Todos pueden representar una barrera, incluso el mismo Estado, porque el Estado tiene que ver con la parte estructural, la parte normativa, y aquí lo vamos a ver. Y aquí ya existen algunos ejemplos de, bueno, de los tipos de barreras. Por eso, dice lo siguiente: en este caso, se utilizará el instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación, identificación individual en el anexo de este documento, que
Si nos da tiempo, lo vamos a analizar un momento más. Tenemos acá las barreras estructurales, es decir, las que normalizan la exclusión. Y aparecen algunos ejemplos. Negar la atención educativa por falta de recursos humanos, materiales, apoyos, capacitación, entre otros. Esta barrera, pues, me suena más a que le corresponde a la autoridad educativa, ¿no? Es decir, la Secretaría de Educación Pública, tanto en la parte federal como estatal. Priorizar una condición específica por considerarla más importante para la atención, separación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para su atención exclusiva o permanente en aulas especiales, que bueno, es un tema que tendremos que revisar. Invisibilizar e ignorar la presencia de algunas niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Negar la atención educativa por problemas de administración o vinculación de gestión de tiempo. No incluir en el diagnóstico escolar la presencia de estos estudiantes. Infraestructura inadecuada escolar en el aula, falta de rampas, acceso, adecuaciones arquitectónicas, señalamientos, entre otros, medios de transporte insuficientes e inadecuados e inaccesibles. O sea, hay muchos que no nos corresponden a nosotros como maestros. De hecho, en este mismo documento, en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pues nos habla acerca de estos. Miren, aquí están estos diferentes ejemplos, barreras estructurales, que es el que acabamos de leer. Y nos dice falta de acceso por razones de proximidad de la escuela, pues no me corresponde a mí como maestro o como director. Condiciones socioeconómicas que dificultan el acceso, avance, permanencia, aprendizaje, tampoco me corresponde. Exclusión o discriminación social y culturalmente normalizada, pues hay algo que sí me corresponde dentro de mi aula, dentro de mi escuela. Priorización de la agencia pública, inexistencia o carencia de herramientas tecnológicas y la comunicación y o bibliotecas. O sea, hay cosas que no me corresponden y que creo que sí estaría muy interesante que estuvieran en el instrumento. Ausencia de trabajo colaborativo y coordinación entre la escuela, la familia y el gobierno. Ausencia o debilidad de políticas educativas de la inclusión. Miren, dificultad o imposibilidad de transitar entre niveles y subsistemas por razones de discriminación. Falta de oportunidades de acceso a la educación. Hay algunos que sí nos corresponden y tendremos que ubicar y obviamente trabajar sobre ellos para brindar una educación igual, en equidad a todos. Pero también estaría interesante que se establecieran algunos de parte de la Secretaría para tener claro a quién le corresponden y en dónde se tendrán que ubicar los esfuerzos. No solamente ahí se la avientan, maestros, háganle como puedan. No. Y no lo digo yo, pues aquí están los documentos que dan cuenta de ello, ¿no? Y en esta idea, pues tendremos que estar muy bien informados. Las barreras normativas, que es el segundo tipo de barrera. Son impedimentos desde la ley, la norma, la disposición o, en su caso, pues las políticas. Algunos ejemplos son desconocimiento de los documentos normativos que regulan la atención educativa, de la diversidad en el marco de la inclusión, falta de un proyecto escolar o del centro que incluye la comunidad, omitir el cumplimiento, ejecución y difusión de los diferentes documentos normativos que regulan la atención, falta de un programa analítico que contextualice los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, está interesante, falta de políticas compensatorias, procesos de gestión excluyentes, organización incompleta en el centro de trabajo. Esto pues tiene que ver con también la autoridad escolar estatal, ¿no? Que ellos son quienes asignan a las personas. De hecho, en las barreras normativas, dentro del documento, para hacer un contraste, vamos a encontrar que es la ausencia de una perspectiva de inclusión en las leyes vigentes. Tampoco está dentro del instrumento. Entiendo que el instrumento está diseñado para que se pueda aplicar en las escuelas sobre el trabajo de docentes, directivos y demás. Sin embargo, el poder comunicar cuáles son los diferentes tipos de barreras también me ayudan a mí, como director, como supervisor, como docente, a, en su caso, solicitar, gestionar, movilizarme para poder lograr minimizar o eliminar esas barreras. O quizás exista otro documento que yo no conozca, que sería interesante conocer acerca de cuáles son las acciones que están implementando el Estado, ¿no? En donde esté reflexionando sobre sí mismo o sobre sí misma para, y me refiero a la Secretaría, para saber cuáles son los avances. Eso sería interesante que se comunicaran, ¿sale? ¿Cuáles son los avances, los retos, los retrocesos que ha tenido todo este apartado? ¿No? De hecho, más adelante aparecen las barreras didácticas. Esto pues ya nos corresponde muchísimo más, ahora sí, a nosotros como maestros. Y son los métodos de enseñanza, le voy a cambiar el color, y evaluación que no son acordes a las necesidades reales, ¿sale? Y esto, la intención no es, porque he leído algunos comentarios y dicen, oye, ahora hasta nosotros los maestros somos barreras. Mira, no creo yo que la intención sea para juzgarnos y decir somos buenos, somos malos maestros. No, más bien es una
reflexión que tendremos que hacer y si en su caso es necesario replantear algunas prácticas que no son adecuadas, tendremos que hacerlo. Definitivamente, en ocasiones surgen algunas prácticas que no son adecuadas, que son totalmente distantes a lo que se espera que sea la educación, que ya lo hemos visto en los diferentes videos, y que estén limitando la participación de los estudiantes, pues tendremos que cambiarlas. En ocasiones se harán de manera inconsciente, sin saberlo, sin una mala intención. De todos modos, se tendrán que cambiar. Aquí el centro de todo el quehacer, pues es el estudiante. Aquí, por ejemplo, prácticas docentes homogenizadas sin considerar la diversidad y las necesidades específicas de cada condición. No diversificar las prácticas docentes y la planeación, la estandarización de los aprendizajes como punto de partida, es decir, todos igualitos y a ver cómo le hacen. No. Priorizar el trabajo individualizado sobre el trabajo cooperativo. Mecanismos de evaluación igualitos para todos sin considerar la diversidad. Tampoco. Ausencia de ajustes razonables. Tampoco. Desconocimiento del qué y para qué y cómo se enseña. Desvinculación con el trabajo en la enseñanza y aprendizajes con los padres de familia. Desvinculación con los docentes y el equipo de educación especial. Ausencia de recursos, de apoyos tecnológicos. Y así está señalando lo que es la didáctica. En contraparte, la didáctica acá nos habla acerca también de la parte actitudinal. Fíjense, en el documento de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Actitudes de rechazo, segregación o exclusión por parte de la comunidad, un clima escolar hostil. Esto lo vamos a ver en la parte actitudinal. Uso de recursos y materiales didácticos homogéneos, estrategias de enseñanza que no consideran la diversidad. Entonces, si nos damos cuenta, en el instrumento se genera otro tipo de barrera actitudinal y aquí es donde podremos estar ubicando en los diferentes escenarios. Y estas se están definiendo como las barreras actitudinales relacionadas a la interacción y concepciones sociales respecto a la atención a la diversidad se pueden hacer evidentes en el aula, la sala, la escuela y el centro y o con las familias. Y bueno, aquí aparecen ya las situaciones que tendremos que estar muy al pendiente. Apatía, rechazo o indiferencia hacia las condiciones específicas que tienen las niñas, niños, adolescentes y dónde se va a dar o dónde se está observando en el aula, en la sala, en este caso para educación inicial, en la escuela o algún centro educativo o la familia. Segregación y o exclusión de los procesos de inclusión, la sobreprotección, altas expectativas sobre el desarrollo del aprendizaje, las bajas expectativas, existen muchísimos, ¿no? El clasismo, la poca apreciación, la discriminación y cualquier otro. En ese sentido, ya ubicando el tipo de barrera, pues ya aparece la interpretación general. Con la información de que se ha recabado, se incorporan en el diagnóstico socioeducativo las VAP que están enfrentando, porque recuerden que dice el documento de la ENEI, no es, las VAP, dice por acá, y aquí está continuando. Y esto te va a dar más contexto. Las VAP suelen estar interrelacionadas, es decir, se alimentan unas de otras. Las creencias, actitudes y prácticas excluyentes se ven reforzadas por determinados ordenamientos legales, barreras tal cual, en términos legales, y disposiciones políticas y administrativas. Entonces, raramente un alumno va a enfrentar una barrera nada más. Pueden ser que existan diferentes barreras que estén coincidiendo o incluso en la misma barrera, pues diferentes elementos. Por ello, aquí es importante tener las preguntas para guiar en la redacción de un informe. ¿En qué contextos se están enfrentando las VAP? ¿Quiénes son las y los agentes educativos o bien las y los docentes que están generando las VAP? ¿Qué tipo de barreras son las que están enfrentando acorde a la clasificación que se tiene? Si fuera necesario priorizar, con cuáles debería empezar la intervención para minimizarlas o eliminarlas? Las VAP que enfrenta pueden ser minimizadas o eliminadas desde el aula o la sala. Necesitan un plan complementario. ¿Cuáles son las posibles estrategias que pueden realizar para minimizarlas? Serán las responsabilidades de cada integrante del colectivo? ¿En qué plazo se realizarán las acciones? ¿Cómo aportarán esas acciones a los retos en pro de la inclusión? Y bueno, aquí nos piden la redacción de un informe. Tan es así que, bueno, más adelante aparecen ya algunos instrumentos, que es lo que estábamos platicando hace un momento, y ya se están señalando como una forma como más focalizada, por así decirlo, que nos va a permitir ubicar de manera muy adecuada cuáles serían estas barreras que están enfrentando. De hecho, hasta te hacen este apartado para que puedas hacer el informe correspondiente como un ejemplo nada más. En conclusión, es muy interesante que tengamos muy claro
cuáles son los diferentes tipos de barrera que existen y que pueden enfrentar los estudiantes. Creo yo que con el ánimo, en el ánimo de que todos podamos colaborar, también creo que la autoridad estatal, el federal, tendría que dotar de mayores instrumentos para determinar qué otras barreras está enfrentando el estudiante, no solamente dentro del salón o de la escuela. Sí, es muy importante, es vital, pero también hay elementos que no le corresponden al maestro y que también están enfrentando barreras, ¿sale? En la parte legal, en la parte estructural, hay cosas que no me corresponden como maestro, en la parte socioeconómica, toda la parte equitativa, en términos ya de las responsabilidades del Estado y que no están presentes en el instrumento y que también están siendo una gran barrera para el aprendizaje y la participación de todas y todos. Esto es con la intención, pues, ahora sí, de lograr las condiciones necesarias para que todos puedan participar y aprender. ¿Sale? Así que, familia SEA, recuerda que todos los materiales están en nuestra tienda en línea. Aquí está toda la información. Tenemos muchas infografías que están para esta fase intensiva, que son totalmente de regalo. Hay muchos regalos, tenemos muchos apartados donde estamos dando muchos regalos en todos y cada uno de ellos y tenemos algunos materiales que están a la venta. Si compras algo, pues es para ayudar al canal, para seguir haciendo videos y materiales, ¿de acuerdo? Si agregas solamente cosas que son gratuitas, pues no te va a pedir ninguna forma de pago. Solamente agregas sus datos y listo, ¿de acuerdo? Si agregas algo que tiene costo, como el paquete completo donde en un solo clic está todo, para que no batalles para esta fase intensiva, pues te va a pedir alguna forma de pago. Puede ser con PayPal, Mercado Pago, tarjeta de crédito, débito, puede ser depósito en Oxxo y demás. Agregas tus datos, tu correo y todo se envía a través de tu correo electrónico. De mi parte, gracias a todos los que se suscribieron, a todos los que dejaron me gusta, que compartieron. De mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor, mucho éxito y nos vemos hasta la próxima. Gracias.